Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 37. Corrientes festivas. En cuanto Bill Foster salió de la habitación de Ava, fue a buscar a Hank y le informó rápidamente de que Ava había aceptado sus condiciones y lo que había pedido a cambio. Hank, a su vez, se dedicó a ir de un lado a otro, haciendo señas a la gente para que lo organizara todo, sin mencionar que tuvo que discutir durante horas y horas para que le permitieran hacerlo en primer lugar. Sin cejar en su empeño, finalmente se salió con la suya, y Ava consiguió su deseo de tener una Navidad más o menos normal, y a pesar de todo su esfuerzo, Hank ni siquiera fue invitado. Pero Ava, en el sitio 98, no era la única que iba a celebrar la Navidad. Mientras gran parte de la fundación estaba ocupada lidiando con SCP-4255, al resto se les permitió relajarse un poco y pasarlo bien. Algunos regresaban a casa para celebrar con sus familias, que afortunadamente también existían en este mundo. Otros, que aún debían estar en su lugar de trabajo, se unían a sus compañeros para celebrar en las propias instalaciones. Incluso la fundación, que conocía la verdad sobre muchas cosas, incluyendo a Papá Noel e incluso a Dios, seguía celebrando las fiestas. Al fin y al cabo, a estas alturas, todo giraba en torno a los regalos. En Site 160, Bruce también pasó las fiestas con sus compañeros y nuevos amigos. Tras el accidente, había perdido por completo su vida anterior. Incluso ahora, aunque podía llevar una vida prácticamente normal, eso solo era posible mientras permaneciera bajo la protección de la fundación. Si se pusiera en contacto con Betty, probablemente se metería en problemas. Todavía la extrañaba mucho. Al menos había podido enviarle una tarjeta. Una pequeña nota para hacerle saber que estaba bien. No podía contarle mucho sobre lo que estaba haciendo, ya que todo era muy secreto. Estaba bastante seguro de que su padre probablemente se enteraría. Sin embargo, no estaba preocupado, ya que la fundación le había ayudado a enviarlo. No estaba muy seguro de lo que harían, pero por la forma en que habían hablado del tema, estaba bastante seguro de que Ross encontraría una larga cadena de pistas que lo obligarían a recorrer el mundo entero solo para terminar sin nada después de haber gastado mucho dinero y tiempo buscando. Sus nuevos amigos parecían disfrutar enormemente ayudándolo a vengarse de Ross por lo que le había hecho. Algo que Bruce agradecía. Era realmente genial que lo trataran de nuevo como a una persona normal. O al menos tan normal como podía ser una persona con un gigante verde dentro. Incluso eso pintaba bien. Los datos de la última prueba habían sido excelentes, y ahora casi esperaba con ilusión la siguiente. Lo único que ralentizaba los experimentos en ese momento era que el pozo aún necesitaba algunos retoques. Aún así, mientras estaba sentado allí en el comedor, que había sido decorado, no pudo evitar olvidarse de todo eso y simplemente disfrutar del ambiente festivo que lo rodeaba. Todavía no puedo creer que Papá Noel sea real, y mucho menos que viaje en el tiempo, dijo Bruce después de que su mirada se posara en una pequeña figura de Papá Noel sobre una mesa. Sí, sin duda es bastante impactante y un trabajo titánico mantener en secreto a alguien como él, dijo un colega. Sí, me alegro de no formar parte del equipo que tiene que trabajar para asegurarse de que todo el mundo se olvide de él, al tiempo que elimina cualquier otra prueba, dijo Oliver. Sí, todavía me cuesta asimilar la magnitud del trabajo de la fundación. Bruce suspiró, pues seguía sin poder creer que hubieran hecho tanto y, sin embargo, fueran completamente desconocidos. Trabajamos duro, eso es lo que hacemos, porque si no, el mundo se iría al garete. No es un trabajo fácil, ni bonito, pero alguien tiene que hacerlo, y somos nosotros, dijo Oliver, con la voz cada vez más alta, y al terminar, estallaron vítores cerca. Bruce también alzó su copa, pues no pudo evitar estar de acuerdo con su amigo. En otro tiempo, tal vez hubiera deseado reconocimiento por su trabajo y sus logros. Después del accidente, ya no tanto. Ahora solo quería vivir una vida normal y plena. Sitio 19. En el sitio 19, se estaban realizando preparativos para que SCP-053 también pudiera celebrar la Navidad.
053 siempre fue dócil, por lo que solo fue necesario sortear sus propiedades anómalas. Un total de 11 personas la visitarían durante los próximos 2 días, cada una trayéndole un regalo o algún otro obsequio. Hoy, 3 personas la recibirían y le traerían comida y ropa adecuadas. También se colocaría un televisor en la celda de contención, donde se reproducirían algunas películas apropiadas para su edad. Todas las personas fueron cuidadosamente seleccionadas de la clase D. Esto era para garantizar que la niña recibiera un buen trato, pero al mismo tiempo, estas personas serían prescindibles en caso de accidente, ya que permanecerían con ella el mayor tiempo posible dentro del lapso de 10 minutos. Todo había sido cuidadosamente preparado para que la niña disfrutara al máximo, garantizando al mismo tiempo que se respetaran los procedimientos de contención adecuados. Como el objeto 204-2 aún no había sido asegurado, el plan se descartó y, en su lugar, se colocaron algunos regalos envueltos en su futura celda de contención. Después de todo, se esperaba que llegara antes de la cena de mañana, día 25. Sitio 001. La mansión Rixey también estaba completamente decorada y reflejaba el ambiente festivo mientras todos se disponían a cenar. Si bien muchos seguían trabajando para el personal de la fundación, otros tantos podían reunirse en su sitio para cenar juntos, como en el sitio 160. Alex incluso se había asegurado de que cada miembro de la fundación recibiera un pequeño pago a la mañana siguiente. Triskelion. Si bien la fundación pudo relajarse y celebrar la Navidad, ese no fue el caso para muchas personas en Shield. No solo estaban buscando a un asesino en serie que podría tener habilidades especiales, sino que además podría ser un niño. Que un niño modificado genéticamente se embarcara en una matanza no era algo que pudiera tomarse a la ligera, pero también había habido otro caso con una niña pequeña con apenas unas semanas de diferencia. Era evidente que había una conspiración de mayor envergadura en marcha. Mientras intentaban resolver este caso, ocurrió otro suceso inesperado. Otra instalación de Shield había sido asaltada. Y lo que es más, otro niño modificado genéticamente, o en este caso, un adolescente, había sido secuestrado por personas desconocidas. Bang. Y... háblame, explícame cómo pudimos ser atacados de nuevo de esta manera, tronó Fury mientras golpeaba la mesa con la mano y miraba a su lugarteniente. En ese momento, la propia María empezaba a arrepentirse de haber aceptado ese ascenso. Sí, señor, aún nos faltan muchas pistas, pero quien quiera que haya hecho esto es bueno. No, decir que son buenos es quedarse corto. ¿Saben lo que hacen, señor? Hemos identificado por dónde entraron, y todavía estamos tratando de averiguar cómo sabían de la existencia de las instalaciones o cómo conocían su distribución. Seguimos sin saber cómo lograron pasar la puerta de seguridad al salir. Nadie más que usted debería haber podido abrirla, a menos que la alarma estuviera desactivada, cosa que no ocurrió. Por ahora, suponemos que o bien tenían acceso a su llave o bien disponían de una puerta trasera en el sistema utilizado para desbloquear la puerta. Se han borrado todos los registros de los hechos, por lo que no podemos asegurarlo. Esto también significa que tampoco tenemos ningún vídeo del evento. Entonces es lo mismo que con la niña pequeña, dijo Fury más como una afirmación que como una pregunta. Esa es la teoría actual, señor. Creemos que podrían haber pirateado el sistema y obtenido más datos de los esperados durante el primer ataque. Eso les permitió conocer esta nueva instalación y el objetivo. Sin embargo, esta teoría no es muy sólida, ya que no explica cómo pudieron hacerse con las llaves ni aprender la distribución del teclado tan rápidamente. Dado que su objetivo era Ava Starr y Bill Foster, quien fue secuestrado de su casa, investigamos quién más podría ser un objetivo potencial. Bill no encajaba con el móvil agravado de secuestro de menores, pero es alguien que conoce muy bien su situación. Pocos la conocen mejor que él. Así que pensamos que tal vez querrían intentar replicar el experimento. Si ese fuera el caso, uno de los expertos más valiosos sería Hank Pym, quien también lleva meses desaparecido. ¿Pym también ha desaparecido?, interrumpió Fury. Sí, señor, parece que desapareció en algún momento de los últimos meses tras perder su puesto en la empresa. Hemos ido a su casa y parece que se marchó por su propia voluntad. Al menos, después de haber revisado todo, encontramos indicios de que faltaban algunas maletas, así como ropa y otras pertenencias. No podemos afirmar si simplemente se fue de vacaciones y luego fue secuestrado o si está involucrado en todo esto, informó Lee. Conozco a Pym.
Solía trabajar con nosotros. No es el tipo de persona que haría algo así, pero tiene un punto débil: su esposa. Si esta gente se aprovechara de eso, tal vez Ping podría trabajar con ellos o para ellos, siempre y cuando no crea que el trabajo que realizan sea incorrecto o peligroso. Jamás habría permitido que su obra se utilizara de maneras con las que no estuviera de acuerdo. Esa es precisamente la razón por la que nos dejó, dijo Fury tras un momento de reflexión. Era un hombre paranoico que no confiaba en nadie más que en sí mismo. Y fue precisamente porque conocía a Ping que se atrevió a decir que no trabajaría con gente peligrosa, al menos si sabía que lo eran. También era probable que no se dejara engañar por mucho tiempo, ya que ese hombre era conocido por meter las narices donde no le incumbía. No, lo más probable es que al principio trabajara para ellos libremente, pero que ahora estuviera cautivo. Pensándolo bien, probablemente le hicieron construir una cámara cuántica como la que usaron para alojar a Ava Star. Contarle sobre ella probablemente lo motivaría a hacerlo. Probablemente no supo que la chica estaba con Shield antes de que se construyera la cámara, y ya no era útil. Solo podía esperar que, quienesquiera que fueran, no hubieran matado a Pim. A pesar de sus muchos defectos, era un héroe. Esto no me gusta, y ya, primero Hulk, ahora estos 3 casos. Muchas de nuestras otras operaciones también han terminado en callejones sin salida últimamente. ¿Cuántas de ellas se debieron a que el objetivo fue secuestrado antes de que llegáramos? Quiero más hombres en Chicago. Quiero que encuentren al niño antes de que alguien más se lo lleve. Después, quiero averiguar quién está detrás de todo esto y cuál es su plan. No podemos permitir que continúen. Tenemos que detenerlos antes de que puedan llevar a cabo lo que sea que estén planeando. ¿Entiendes lo que te digo, Ilya? Fury miró fijamente a su mano derecha con una mirada mortalmente seria. Mientras ella sentía con la cabeza y salía de la habitación para cumplir su orden, dejándolo a solas con sus pensamientos, no pudo evitar meter la mano en el bolsillo y mirar de nuevo el busca. Si alguien por ahí está creando un ejército de monstruos, entonces la Tierra podría necesitarte una vez más. Pensó mientras lo observaba un momento más antes de volver a guardarlo. Por ahora, haré todo lo posible para que no se llegue a ese extremo. Fury no era el único que sentía furia y preocupación, pues su antiguo jefe también estaba bajo presión tras el robo de un activo importante. Alexander Pierce no estaba nada contento y se había asegurado de que tanto Fury como los agentes de Hydra bajo su mando entendieran que quería una respuesta. Aunque estaba enfadado, también ansiaba obtener respuestas. Ya planeaba tomar el control de este grupo una vez capturado. Claramente poseían tanto las habilidades como los recursos que les serían útiles para lograr sus objetivos y los de Hydra. Salve, Hydra. Reflexionó mientras esperaba buenas noticias. Capítulo 38. La Navidad de las segundas oportunidades. Sitio, 027 Noruega. Henrik Christensen, el director del sitio, se vio lidiando con las consecuencias del desmantelamiento de la Sala Roja, una operación que rápidamente superó las capacidades del sitio, 130 debido a la escasez de personal. Ahora, al recaer la responsabilidad sobre su emplazamiento de clase 4, era plenamente consciente de los desafíos operativos y logísticos que se avecinaban. La tarea de rehabilitar a un grupo de niños con el cerebro parcialmente lavado y asesinos entrenados era abrumadora, y requería recursos y cuidados que superaban los límites de lo que un sitio de clase 4 normalmente estaba equipado para manejar. Además, la directiva de organizar una elaborada celebración navideña para ellos añadió una dimensión inesperada a sus funciones. La intención, según explicaron sus superiores, era clara: diferenciar drásticamente la ética de la fundación de los brutales adoctrinamientos de la Sala Roja. El objetivo era ofrecer a estos jóvenes un atisbo de bondad y normalidad, tal vez por primera vez en sus vidas. Sin embargo, el momento no podría haber sido más complicado para Henrik, ya que se produjo justo después de un evento de la clase de CK que ya había puesto a todo el sitio en alerta máxima. Henrik había imaginado inicialmente una modesta cena navideña para el personal de guardia, un simple gesto para celebrar las fiestas en medio del caos. Sin embargo, el comité de ética tenía otros planes. Su misión era brindar a los supervivientes de la Habitación Roja una experiencia navideña completa, que reflejara las tradiciones festivas de Noruega, la tierra natal de Henrik. Esto implicaba transformar el sitio en un lugar de celebración y calidez, muy diferente del ambiente estéril y hermético que solía ser.
La directiva incluía detalles aparentemente insignificantes, como el uso de gorros de Papá Noel, lo que Enric consideró entrañable y surrealista en el contexto de su trabajo. Mientras que los niños más pequeños se contagiaban del espíritu festivo con entusiasmo, luciendo los sombreros con una sonrisa, las mayores se mantenían cautelosas, pues su confianza había sido ganada a pulso tras años de manipulación. Enric no podía reprocharle su escepticismo. El salto de ser tratadas como recursos prescindibles a ser cuidadas como individuos dignos de protección era inmenso. El marcado contraste entre lo que estos jóvenes habían sido condicionados a creer sobre su valía y la nueva narrativa que se les ofrecía era profundo. Le dolía pensar en la complicidad tácita de los gobiernos en las operaciones de una organización tan nefasta. Si bien se sintió aliviado por su desmantelamiento, la responsabilidad de rehabilitar a sus supervivientes pesaba mucho sobre él. Los intentos de delegar esta responsabilidad a otro sitio se vieron frustrados por limitaciones logísticas, dejando a Enric a cargo de la integración y el cuidado de estas personas. La sugerencia de revelar la realidad de SCP-4255 a las chicas desató un debate recurrente entre él y la doctora Vine, la cuidadora principal. Sigo pensando que deberíamos contarles la verdad sobre SCP-4255. Al fin y al cabo, no son niños inocentes, expresó Enric, con evidente resignación. El Dr. Vine, sin embargo, defendió un enfoque más cauteloso, abogando por preservar una apariencia de inocencia un tiempo más y sugiriendo discreción al revelar las verdades más crudas de su mundo. Su debate había permanecido sin resolverse durante días. Enric debatía entre si era preferible una exposición temprana a la realidad de la fundación o una revelación gradual, y dudaba de su comprensión de las necesidades psicológicas de los jóvenes supervivientes. Si de verdad crees que es tan importante, de acuerdo, concedió Enric, aunque a regañadientes. Sin embargo, aclaró que no guardaría silencio sobre el asunto. Si las chicas descubrían la verdad por su cuenta, que así fuera. Esta decisión, fruto de un compromiso, dejó a Enric con la esperanza de que no provocara más conflictos en el futuro. Yelena Belova. Yelena, sentada en su cama, echó un vistazo a sus compañeras de habitación. A pesar de ser 4, la habitación no se sentía pequeña. ¿Alguien ha averiguado algo?, preguntó, buscando alguna novedad de sus compañeras. Ana, recostada en su cama, respondió: nada nuevo. Fui a preguntarles a las chicas más jóvenes, y ellas tampoco habían aprendido nada importante. Aunque las más ileales siguen aisladas, dudo que sepan algo. Sonia añadió entonces sus propias observaciones. Parece que harán que las niñas más pequeñas dediquen más tiempo a las cosas navideñas. Ingrid, jugueteando con un gorro de Papá Noel, comentó: aquí sí que les gusta la Navidad, ¿verdad? Si no fuera porque a ellos mismos no les importa, diría que claramente lo hacen por nosotros. Ana, con un toque de sarcasmo, comentó: sí, y a los niños les encanta. Saben cómo ganarse a su público. Nos tratan como a niñas pequeñas. La verdad es que agradezco haber salido de la habitación roja, pero preferiría ser libre a estar aquí retenida, dijo Sonia. Bueno, eso no va a pasar. Querrán que trabajemos para ellos. ¿Quién no querría? Incluso venimos preentrenados, solo necesitamos un poco de entrenamiento adicional, y tienen asesinos expertos. Incluso si formamos parte de un grupo operativo móvil o lo que sea, ni siquiera realizaremos asesinatos, se quejó Yelena. Me alegra que los niños más pequeños no tengan que sufrir la graduación ahora. Al menos esta gente no es tan cruel, dijo Ingrid. Sí, ser frío, no cruel parece ser su lema o algo así, dijo Ava mientras se giraba boca abajo y se incorporaba apoyándose en los codos. Supongo que ahora mismo no podemos hacer mucho más que seguirles el juego. Luego, veremos si algo cambia. No me opongo a trabajar para esta gente siempre y cuando paguen un salario justo. La verdad es que no tengo muchas otras habilidades que me permitan ganar mucho dinero, dijo Yelena poco después. Otra razón por la que no lo dijo en voz alta fue su hermana. Sabía que su hermana había intentado destruir la habitación roja, pero que al final había fracasado. Por suerte, alguien más había tomado el control y ella había sido liberada. Al oír hablar de Natasha, quiso ir a verla, pero no se lo permitieron. Todavía no, le habían dicho. Al parecer, existían planes para incorporarla a la fundación en algún momento, así que Yelena solo podía esperar hasta entonces. En ese momento, las dos hermanas podrían volver a estar juntas.
Además, muchos de los niños pequeños la admiraban, casi como a una líder entre ellos. No quería huir y dejarlos en una situación peor. No se lo merecían. Claro, la gente de aquí podría intentar hacerles olvidar el enorme cambio en sus vidas con celebraciones navideñas. Pero ella tenía edad suficiente para darse cuenta de que era solo una trampa. Yalena no se dejó engañar por esos intentos de normalidad. Los reconoció por lo que eran. Una distracción, un truco diseñado para facilitar la adaptación de los niños a su nueva realidad. Sin embargo, tuvo que admitir que la estrategia era efectiva. La alegría diaria de los más pequeños ante pequeñas cosas, como encontrar juguetes o golosinas en sus calcetines navideños, era prueba de ello. Su felicidad era un bálsamo que hacía que incluso los mayores olvidaran momentáneamente la oscuridad del cuarto rojo, mientras ante ellos se desplegaban días llenos de meriendas y juegos. Yalena preveía que la fundación podría introducir la formación y la escolarización después de Navidad, una vez que se hubiera establecido cierta rutina y aceptación entre los niños. Día tras día, fue testigo de cómo sus antiguas lealtades se desvanecían gradualmente, de su transformación de nuevo en simples niños, niños que se habían librado del régimen letal de la habitación roja. La propia Yalena ha visto pasar a cientos de niñas pequeñas por la habitación roja a lo largo de los años. Sin embargo, de muchas de ellas, ahora solo quedan unas pocas docenas. Solo en los grupos más jóvenes de niños el número aumentó considerablemente. Esa etapa no era mortal. Se centraba principalmente en el lavado de cerebro. Esto significaba que, tras su rescate, contaban con 200 o 300 niñas, además de varias docenas de asesinas completamente entrenadas. El mero hecho de que decenas de viudas con formación completa hubieran sido detenidas, incluida ella misma, era impactante. La gente de aquí realmente sabía lo que hacía. ¿Entonces vamos a disfrazarnos y fingir que todo está bien? La pregunta de Ana interrumpió sus pensamientos. Tras pensarlo un momento, Yalena respondió: trátalo como una misión encubierta. Nos integraremos mientras intentamos recabar toda la información posible. Lo que hagamos con esa información dependerá de lo que descubramos sobre nuestros anfitriones y el tipo de trabajo que realizan. Quiero decir, no me creo eso de que salvaremos al mundo desde las sombras, ese discurso que nos dieron cuando nos capturaron y acabaron con esos bastardos rojos. Puede que les haya funcionado a algunas de las chicas más jóvenes, pero yo no me lo creo. El consenso entre las chicas les aportó un sentido de propósito, una misión que alivió la tensión que no habían reconocido del todo que llevaban consigo. ¿Crees que recibiremos algún regalo? ¿O solo será para los niños pequeños? Preguntó Ingrid de repente, atrayendo la atención de todos. Solo preguntaba, se defendió. Probablemente también nos den algo, seguramente ropa o algo así. Es decir, ya nos dieron toda la ropa que tenemos ahora, no veo por qué se detendrían ahí, dijo Sonia encogiéndose de hombros. Tiene sentido. Me hubiera gustado tener una pistola nueva. Ingrid suspira. Ja. Ni hablar de que nos den armas hasta que crean que pueden confiar en nosotros. Dijo Ana con un bufido. Las demás chicas simplemente se rieron y siguieron charlando un rato más antes de irse a dormir. No puedo creer la cantidad de dinero que han invertido en todo esto, dijo Ellen señalando la gran sala hacia Yalena. La propia Yalena también observó la enorme sala, tan grande como un campo deportivo cubierto, que estaba repleta de árboles de Navidad y adornos. Montones de mesas, decoradas hasta el último detalle, llenaban el espacio. Muchas niñas de todas las edades corrían de un lado a otro, todas emocionadas. Hoy era Nochebuena, y todos intentaban mantenerse unidos. Solo había unas pocas docenas de adultos, sin contar a las viudas adultas. Había sido difícil resistir la tentación de aprovechar la oportunidad para escapar ahora que no estaban presentes todos los guardias fuertemente armados y altamente entrenados, sobre todo porque había muchos cuchillos sobre las mesas. Sin embargo, no cabía duda de que todas las puertas estaban bien cerradas y probablemente también con llave desde fuera. Además, había muchísimas cámaras por todas partes. Quiero decir, le pedí a una de las chicas que buscara. Encontró 3 regalos para mí, y las más pequeñas tienen aún más. Esto no puede haber sido barato, dijo Ellen. Sí, desde luego no les falta dinero, por no hablar de todo este edificio en el que estamos. Es de construcción reciente y lo terminaron en tan solo unas semanas, dijo Yalena con voz firme, tan impresionada como estaba. La idea de que sus nuevos jefes tuvieran tanto dinero para gastar era sorprendente.
Aunque la Sala Roja también tenía mucho dinero, no podían permitirse hacer algo así sin sentir las consecuencias. Otra cosa que noté, toda esta gente, dijo Ellen señalando a los adultos. Nunca los había visto, nadie. Pregunté por ahí, pero nadie los ha visto. Creo que son prescindibles, gente de la que no les importará deshacerse si decidimos escapar. Sí, claro, preguntó uno de ellos. Son criminales que desaparecieron del sistema. No se les echará de menos, dijo Ana mientras se acercaba sigilosamente, aunque ellos no se dieron cuenta. Así que siguen teniendo cuidado, aunque no lo parezca, murmuró Ellen. Los otros dos asintieron mientras miraban alrededor de la habitación. Decenas de chimeneas crepitantes se alineaban en una de las enormes paredes. Bueno, ya que no podemos hacer nada, bien podríamos disfrutar de la noche. Aún así, viendo lo ricos que son nuestros contactos, podemos descartar que quieran explotarnos demasiado, dijo Yalena tras una pausa. El resto de la noche transcurrió sin problemas. Las niñas se lo pasaron en grande, olvidando por un momento todas las cosas difíciles que habían vivido. La comida también fue excesiva en comparación con lo que estaban acostumbrados. Los pocos adultos presentes intentaron convencer a los niños más pequeños de que comieran sano, pero con tantas opciones poco saludables, no fue fácil. Santa Claus llegará pronto. Después de recibir un regalo suyo, podrán abrir los demás regalos que lleven su nombre, se escuchó una voz por un altavoz, lo que emocionó aún más a todas las niñas. Solo la disciplina que habían aprendido en la habitación roja les había impedido abrir sus regalos hasta ahora, por lo que ya no podían esperar más. Las chicas mayores no creían en Papá Noel y solo podían negar con la cabeza ante la idea de que la gente detrás de ese lugar se molestara siquiera en algo así. Aún así, todos pensaron que era un gesto bastante amable por los más pequeños, aunque pronto descubrirían la verdad. Yalena y las demás chicas miraron a su alrededor buscando por qué puerta entraría Papá Noel. Dado que traería regalos para todos, serían muchísimos. Así que transportarlos no sería fácil, lo que podría ser una debilidad en la defensa. Oh. De repente se oyó una voz masculina mayor, seguida de chillidos emocionados de las chicas que se abalanzaron sobre él. Apareció de repente, como si no lo hubiera visto entrar de ningún lado. En un instante, simplemente estábamos allí, dijo una de las chicas mayores de la mesa. Yalena no tuvo tiempo de darse cuenta, pues estaba igual de sorprendida por lo que veía. El hombre, un anciano disfrazado de Papá Noel, solo tenía un pequeño saco y una especie de máquina, pero fue capaz de sacar decenas y decenas de regalos, muchos más de los que debería haber habido en el saco. ¿Cómo lo hace?, preguntó con voz atónita. Pero nadie pudo responderle. A todos les costaba entender cómo era posible. Papá Noel no podía ser real, ¿verdad? Sin embargo, después de haberles dado un regalo a todos los niños, simplemente dio un paso hacia la chimenea más cercana y desapareció de nuevo. Imposible. De ninguna manera. Eso no puede ser. Esto debe ser un truco, ¿verdad? Todas las chicas mayores y los adultos se quedaron boquiabiertos al presenciar algo completamente imposible. Las chicas mayores pronto descubrirían que habían sido testigos de SCP-4255 y que eran algunas de las afortunadas a las que no les borraron la memoria después del suceso. Algo que los asustó bastante a todos, ya que comprendieron lo que significaba que una organización secreta tuviera la capacidad de borrar la memoria del mundo entero de esa manera. Algo que les haría perder mucha confianza en su capacidad para escapar de esta gente en un futuro próximo. Capítulo 39. Agentes clandestinos. Triskelion con Natasha Romanoff. Convocada a una reunión privada con el director Fury, Natasha sentía una mezcla de expectación e inquietud. Sus misiones para S.H.I.E.L.D. hasta el momento, si bien se habían ejecutado con su característica precisión y profesionalismo, la habían dejado cuestionando el impacto de sus esfuerzos. La sensación tangible de contribuir a un bien mayor se le escapaba, lo que alimentaba su esperanza de que las futuras misiones se alinearan más claramente con su deseo de marcar una diferencia significativa. Toc toc. Adelante, respondió Fury con prontitud al llamar a su puerta. Con un movimiento decidido, Natasha entró en la oficina, cerrando la puerta tras de sí con un suave clic. El ambiente estaba cargado de la gravedad de la situación. Tengo una misión importante para usted, agente Romanoff, anunció Fury, señalando una carpeta sobre su escritorio. El gesto era una invitación tácita a profundizar en los detalles de su próxima misión.
Natasha asintió con la cabeza y se acercó al escritorio para recoger la carpeta. Su mirada a Fury fue correspondida con un asentimiento afirmativo, lo que la impulsó a hojear rápidamente el contenido de la carpeta. Los detalles de la misión la pillaron desprevenida. Una misión encubierta, ya veo. ¿Protección? ¿Actuaré como yo misma? Reflexionó en voz alta. La naturaleza de la misión la desconcertaba. Una operación encubierta que, paradójicamente, no requería disfraz, donde actuaría abiertamente como Natasha Romanoff. Este enfoque inusual para una misión secreta despertó su curiosidad. Así es, agente. Tus habilidades únicas y tu formidable reputación como la Viuda Negra te convierten en la candidata ideal para infiltrarte en el círculo íntimo de tus objetivos. El mundo de Lampa conoce y respeta tus capacidades, que serán fundamentales en esta misión, explicó el director Fury, detallando la esencia de la misión con un tono de urgencia. Tal y como se detalla en el expediente que tiene ante usted, su función será integrarse en el equipo de seguridad de Alexander Rixey. Rixey tiene previsto reunirse con el Mandarín, el enigmático líder de los tristemente célebres 10 Anillos, un grupo cuyas operaciones siguen siendo un misterio para nosotros. Esta falta de información es precisamente la razón por la que su misión es crucial, agente Romanoff. Necesitamos que aclare la naturaleza de las relaciones de Rixey con el Mandarín. Continuó, haciendo hincapié en la importancia de la recopilación de inteligencia. Además de comprender su acuerdo, también buscamos desentrañar detalles sobre el propio Mandarín y la estructura de los 10 Anillos. Cualquier información sobre las operaciones de la familia Rixey sería valiosa, aunque sigue siendo un objetivo secundario. Natasha, mientras procesaba la información, buscó aclaraciones sobre su sistema de apoyo para esta peligrosa misión. ¿Recibiré algún tipo de respaldo o apoyo para esta misión? La respuesta del director Fury fue firme, subrayando el carácter solitario de la misión. Ninguna. El riesgo de ser detectados es demasiado alto como para utilizar escuchas telefónicas o equipos de vigilancia. Llevarás a cabo esta misión por tu cuenta, integrándote en el equipo de protección de Rixey. Tu presencia pretende ser un elemento disuasorio, un sutil recordatorio al Mandarín de que no recurra al engaño. Sea cual sea el acuerdo que estén negociando, parece que ambos están muy involucrados. Claramente, hay mucho en juego para cualquiera de ellos si el trato fracasa. El director Fury expuso la gravedad de la misión con solemnidad, haciendo hincapié en su carácter sin precedentes. Es una oportunidad única que tenemos de que alguien sea un observador invisible en algo de este tamaño y magnitud, y esa es también la razón por la que ustedes irán. Su mirada se clavó en la de Natasha mientras añadía: como nadie más tiene tu reputación, y el hecho de que te hayas unido a nosotros sigue siendo un secreto para la mayoría, eres la única persona que puede hacer esto. ¿Estás preparada? La respuesta de Natasha fue inmediata. Enderezó la postura y respondió con determinación al desafío de Fury. Sí, señor, afirmó con voz firme y resuelta. Esta misión la conmovió profundamente. Era el tipo de encargo trascendental que tanto anhelaba. Un cambio radical respecto a las operaciones clandestinas y los robos encubiertos que habían marcado su carrera hasta entonces. Esto iba más allá del espionaje. Era una oportunidad para marcar una diferencia tangible, para posiblemente desmantelar una amenaza significativa para la seguridad global. El director Fury la observó con una mirada inquisitiva, tal vez evaluando su preparación y convicción, antes de asentir levemente, un sutil reconocimiento de su compromiso. Bien. Todos los detalles que necesitas están en esa carpeta, incluido el equipo que recibirás. Agente, cuídate ahí fuera. Con la carpeta en la mano, Natasha asintió, reconociendo y tranquilizando a la vez. No se preocupe, señor, soy una profesional, respondió, con una sonrisa que denotaba la confianza de una agente experimentada y la mirada fija en sus ojos, concentrada como quien se dispone a emprender una misión crucial. Al salir de la oficina de Fury, se dirigió a la sede de Shield, hacia el modesto apartamento que le habían asignado. Aunque podría haber profundizado en los detalles de la misión en la sede, Natasha prefería la soledad y la supuesta seguridad de su espacio personal. Al llegar, había revisado meticulosamente el apartamento en busca de dispositivos de vigilancia, un acto de precaución que revelaba su profunda desconfianza y su necesidad de privacidad. Aunque sospechaba que sus acciones podrían haber pasado desapercibidas o incluso ser esperadas por algunos dentro de Shield, la aparente privacidad que le brindaban era suficiente por el momento.
De cara al futuro, Natasha imaginaba establecer su propia red de refugios seguros, un proyecto para un futuro en el que contaría con mayor autonomía y recursos. Por ahora, la tarea inmediata requería toda su atención. Estudió minuciosamente el archivo de la misión en su apartamento, reconstruyendo una estrategia a partir de sus escasos detalles. La misión dependía de aprovechar sus contactos de sus tiempos en la KGB y los recursos de SHIELD para infiltrarse en el equipo de seguridad de élite de Alexander Rixey. Esto representaría el primer gran desafío de la misión, ya que un hombre como Overkill siempre contaba con un equipo de protección formidable y temible. Sin embargo, la oportunidad de servir como guardaespaldas de Rixey presentaba una ventaja irónica. Natasha sabía que Rixey, impulsado por su ego y su inclinación por el espectáculo, encontraría la propuesta de tener a la viuda negra como protectora demasiado tentadora como para rechazarla. Fue una jugada audaz, una que personificaba el término exagerado y que encajaba a la perfección con el carácter de Rixey. La misión, tal como se describía en el expediente, era concisa. Más allá de asegurar su lugar en el séquito de Rixey, los detalles eran escasos, salvo la ubicación de la reunión en la residencia del mandarín. Era una misión de alto riesgo, compleja y peligrosa, pero Natasha sentía una tranquila confianza en su capacidad para afrontar los desafíos que esta misión conllevaba. A medida que se acercaba el día decisivo para la reunión con el mandarín, Alex se encontraba absorto en su trabajo habitual, cada día con la esperanza de que más objetos SCP fueran puestos bajo contención. A finales de enero, la suerte parecía estar de su lado. Se había capturado otro ejemplar de SCP-204, pero esta vez, la falta de recompensa sugería una pista. Las recompensas podrían depender de la contención total de todos los ejemplares. El localizador de SCP indicaba ahora 4 ejemplares aún en libertad, 6 de ellos confinados, una clara señal de su rápida proliferación. Alex reflexionó sobre la pesadilla logística que supondría contener a estas entidades, especialmente si seguían manifestándose dentro de Estados Unidos. El secreto que rodeaba su existencia era primordial, pero intuyó que SHIELD podría estar ya atando cabos, siguiendo la pista del incidente en Chicago. Inevitablemente, se darían cuenta de que no había una, sino varias entidades involucradas, lo que complicaría la narrativa de un único perpetrador errante. En medio de estas reflexiones, un documento sobre su escritorio llamó su atención, provocando una sonrisa burlona en Alex. «Mira lo predecible que te has vuelto, Fury», murmuró, con un dejo de diversión en su voz. El documento detallaba el impresionante expediente de Natasha Romanoff, conocida en ciertos círculos como la Viuda Negra, y que actualmente opera bajo la bandera de SHIELD, una futura vengadora en ciernes. Este informe no profundizó en su futuro heroico. Más bien, pintó un retrato vívido de una mujer que transitaba de su pasado como asesina de la KGB a la búsqueda de un nuevo propósito. Subrayó su deseo de utilizar sus letales habilidades para fines más nobles. La defensa y la protección por encima del asesinato. En efecto, ¿quién mejor para protegerse de las fuerzas del mal que aquel que conoce íntimamente los rincones más oscuros de la mente? Natasha Romanoff, con su incomparable experiencia y conocimiento directo de la depravación, representó un recurso invaluable en la lucha contra la maldad. Su capacidad para anticipar y contrarrestar las acciones de quienes tenían intenciones nefastas la convirtió en una protectora ideal. Su discurso, convincente y persuasivo, casi logró ocultar las complejidades de su pasado. Si la Fundación hubiera desconocido los detalles de su historia, podría haberse integrado sin problemas a sus filas basándose únicamente en los méritos de su presentación. Sin embargo, al fin y al cabo, la reclutaron allí con planes para ella. Su trayectoria con SHIELD era bien conocida, pero solo era un capítulo de una saga mucho mayor que aún estaba por descubrir. La Fundación había previsto para ella un papel que no solo desafiaría sus ideas preconcebidas, sino que también ampliaría su visión del mundo. Buscaban desvelar gradualmente los matices más profundos de oscuridad que impregnaban el mundo, una realidad que iba mucho más allá del alcance de sus experiencias con SHIELD. Esta revelación estaba diseñada para impactar a Natasha y demostrar la naturaleza indispensable de sus habilidades para hacer frente a amenazas de una magnitud inimaginable. La Fundación pretendía iluminar un camino hacia la auténtica redención, sugiriendo que la oportunidad de borrar las manchas rojas en su historial no residía en SHIELD, sino en las operaciones clandestinas de la Fundación. Alex consideraba que su vinculación con la Fundación era una evolución natural.
La visión final contemplaba que Natasha liderara un grupo de trabajo móvil especializado, integrado por personas con antecedentes similares a los suyos. Las Viudas Negras, que ya se encontraban bajo el cuidado de la Fundación. Esta unidad de élite podría incorporar agentes de la Fundación, fomentando un intercambio de conocimientos y reforzando las capacidades de la organización una vez que el grupo inicial de candidatas a viuda estuviera completamente integrado. La integración de Natasha Romanoff en las filas de la Fundación se consideró una estrategia para consolidar el compromiso de las demás viudas, pero Alex sabía que se necesitaba algo más que su afiliación para asegurar su lealtad. A pesar de su gratitud por haber sido rescatados de la habitación roja, la idea de la libertad, la verdadera autonomía era algo que anhelaban, algo que Alex reconocía que aún no podía ofrecerles por completo. La idea de la libertad podría seguir siendo una perspectiva lejana, pues sus vidas estarían atadas al deber hasta el final. Alex no se oponía a la idea de que las viudas más jóvenes eligieran caminos distintos al campo de batalla, incluyendo la posibilidad de formar familias. Sin embargo, reconocía la probabilidad de que sus descendientes se integraran a la Fundación, un fenómeno bastante común dentro de la organización. La decisión de los empleados de la Fundación de alentar a sus hijos a seguir sus pasos, a pesar de los peligros inherentes, fue una muestra de la profunda convicción en la misión de la Fundación. Comprender el papel fundamental que desempeñaba la Fundación en la protección de la humanidad a menudo redefinía el sentido de propósito y el orgullo de cada uno, haciendo que otras actividades parecieran menos importantes en comparación. Este atractivo, esta fuerza gravitacional hacia la causa de la Fundación, era singularmente diferente de la fascinación que suelen inspirar los superhéroes. La popularidad del universo SCP en el mundo original de Alex, con su comunidad participando activamente en la creación de historias y entidades SCP, reflejaba el cautivador atractivo de individuos comunes que se enfrentan a amenazas extraordinarias. La idea de que la humanidad se enfrentara cara a cara con seres divinos y horrores clandestinos caló hondo, ofreciendo una sensación de heroísmo basada en la realidad en lugar de en lo fantástico. Ahora, en la confluencia de la resolución pragmática de la Fundación SCP y el idealismo heroico del universo Marvel, Alex vio una oportunidad para fusionar dos mundos. El universo Marvel, con su enfoque más pragmático del heroísmo y la aceptación de los sacrificios necesarios, encajaba bien con la ética de la Fundación. Con una sonrisa de satisfacción, Alex firmó el documento que extendería oficialmente una oferta a Natasha Romanoff, preparando así el terreno para que se uniera a la causa de la Fundación. La perspectiva de conocer a otro Vengador, en particular a uno tan formidable y cautivador como Romanoff, era una adición fascinante a su creciente red de alianzas y empresas. Dejando de lado su distracción momentánea, Alex volvió a concentrarse en la serie de tareas que le esperaban. Dirigir la Fundación, especialmente desde la perspectiva de un miembro del Consejo O5 y el único, además, exigía un compromiso inquebrantable con la causa y una cantidad interminable de trabajo por hacer. La negociación con el mandarín era de vital importancia para Alex y las ambiciones generales de la Fundación en este nuevo mundo. El éxito en esta empresa prometía aumentar significativamente su influencia a nivel global, brindándole los medios para enfrentarse incluso a entidades tan formidables como Shield, si fuera necesario. Además, Alex estaba decidido a desviar al mandarín de la trayectoria destructiva que se mostraba en la mitología cinematográfica. Lo que estaba en juego era trascendental, no solo en términos de poder geopolítico, sino también para evitar el ascenso de un camino amenazador que podría sumir al mundo en el caos. Sus preocupaciones se extendían a la seguridad de SCP-12501 y a la inminente liberación de SCP-13666, un escenario tan peligroso que dejarlo al azar era impensable. La compleja combinación de diplomacia y estrategia era crucial, y cada movimiento debía calcularse meticulosamente. La operación implicaba aprovechar el atractivo de conocimientos y artefactos tan únicos que pudieran captar el interés del mandarín. Para ello, Alex había resguardado archivos y objetos confidenciales en dos cajas fuertes, protegidas por cerraduras biométricas sincronizadas exclusivamente con su ADN. Este mecanismo de seguridad garantizaba que cualquier acceso no autorizado conllevaría la destrucción inmediata del contenido, lo que demuestra hasta dónde estaba dispuesto a llegar Alex para mantener el control sobre las negociaciones. Este nivel de seguridad no era mera paranoia, sino una precaución necesaria al tratar con una figura tan impredecible y potencialmente traicionera como el mandarín.
Anticipar el deseo del mandarín por el contenido de las cajas fuertes encajaba en la estrategia de Alex, quien aprovechaba el atractivo de lo desconocido como moneda de cambio. En una audaz demostración del nombre en clave Overkill, Alex incluso se había preparado para la terrible posibilidad de un enfrentamiento hostil. Un potente dispositivo nuclear sería transportado discretamente al lugar de la reunión, listo para ser desplegado como último recurso en caso de que fracasara la diplomacia. Esta medida drástica ponía de manifiesto la importancia que Alex otorgaba al éxito de la misión y su disposición a tomar decisiones difíciles por el bien común. A pesar de los riesgos inherentes, la confianza de Alex en las capacidades de la Fundación y sus propias estrategias, basadas en su conocimiento del futuro, guiaron su enfoque. Su objetivo era encontrar el equilibrio perfecto entre ofrecer lo suficiente para despertar el interés del mandarín y, al mismo tiempo, asegurarse de que las exigencias a cambios fueran razonables. Se consideraron las posibles consecuencias de un fracaso en las negociaciones, y Alex estaba dispuesto a sacrificarse si fuera necesario para proteger la misión principal. Esta reunión crucial no solo ponía a prueba la habilidad diplomática, sino que representaba un momento decisivo que podría definir el papel de la Fundación y su dinámica de poder en esta nueva realidad. Alex estaba preparado, convencido de que el fin justificaba los medios y decidido a orientar el resultado en favor de los mejores intereses de la Fundación y del mundo. Mientras Alex orquestaba meticulosamente sus planes para la inminente negociación, Natasha Romanoff también se preparaba a conciencia para su papel crucial en los acontecimientos que se avecinaban. Sentada en el austero entorno de su apartamento, estaba absorta en un expediente sobre Alexander Rixey. Un nombre que evocaba notoriedad en el mundo del crimen organizado. Su mirada recorrió el documento, captando y analizando cada detalle con la precisión de una agente experimentada. Rixey, una figura cuya reputación le precedía, logró una hazaña que pocos podrían. Seguir siendo una presencia célebre pero enigmática en el mundo de la AMPA. La información disponible sobre él era frustrantemente escasa, lo que demuestra su habilidad para controlar su narrativa y mantener una personalidad enigmática. Incluso Shiel, con todos sus recursos, solo disponía de información fragmentada sobre su vida. Abundaban las especulaciones sobre la aparente juventud de Rixey a pesar de haber estado en activo durante 87 años, pero las respuestas concretas resultaban esquivas. El expediente que tenía ante sí Natasha era una recopilación de la información reunida por Shiel, salpicada de teorías sobre la apariencia juvenil de Rixey, muchas de las cuales se sospechaba que eran invenciones de la propia familia Rixey. Este patrón de desinformación estratégica impregnó todo el expediente, difuminando la línea entre la realidad y la ficción. Sin embargo, entre las filtraciones y los rumores cuidadosamente elaborados, Natasha vislumbró valiosos fragmentos de verdad, información que, si bien no era definitiva, permitía perfilar la personalidad de Rixey. Confiada en su incomparable habilidad para leer a las personas, Natasha estaba decidida a desentrañar el enigma de Alexander Rixey, conocido en el mundo del AMPA como Overkill. Ella preveía que, una vez en su presencia, podría obtener información sobre su carácter y tal vez descubrir secretos sobre sus negocios y la estructura de su imperio criminal. Si bien esperaba que estas revelaciones no fueran esenciales, consciente de que los misterios de su prolongada vida podrían permanecer fuera de su alcance. El archivo no era solo un infieme. Era la narración de un siglo de operaciones encubiertas, de acciones y decisiones que habían marcado acontecimientos históricos, todas ellas vinculadas a Rixey. La expectativa de conocer en persona a una figura tan legendaria añadía un toque de intriga a la misión de Natasha. En el mundo del AMPA, la leyenda de Rixey no tenía parangón, lo que preparó el terreno para una reunión que tuvo tanto que ver con la recopilación de información como con el enfrentamiento con una leyenda viva. Capítulo 40. El agente Graves. Absorto en su trabajo, Alex se encontró enfrentando la inevitabilidad de la tarea que tenía entre manos. La invocación mensual de un SCP era un deber que no podía posponerse más. Con un suspiro de resignación, ordenó al sistema. Sistema, por favor, convoque al siguiente SCP para cumplir con el objetivo mensual. A pesar de los desafíos asociados con los objetos de clase Keter, el atractivo de las recompensas que ofrecían era innegable. Las ganancias potenciales hacían que los riesgos parecieran valer la pena, al menos en teoría. Ding. Entendido, anfitrión, espere un momento mientras se invoca al SCP aleatorio. Ding. Advertencia. SCP-677 ha aparecido. Ding. Advertencia.
El anfitrión, un SCP, ha aparecido en el mundo y está fuera del control de la fundación. Se le pide al anfitrión que se ocupe de la situación y siga el objetivo de la fundación de asegurar, contener y proteger. La reacción inicial de Alex ante la invocación de SCP-677 fue una mezcla de sorpresa y decepción. Contrario a sus esperanzas de un Keter manejable, el sistema había entregado uno de los objetos de clase seguro más seguros. Si bien esta situación redujo la amenaza inmediata, también implicó una recompensa significativamente menor, lo que convirtió el mes de febrero en un fracaso en términos de invocaciones y recompensas. A pesar de la tentación de usar sus puntos para otra invocación, Alex consideró la prudencia de la moderación. Con SCP-469 aún en libertad, brindarle a la fundación un respiro momentáneo parecía lo más sensato. DIN. Felicitaciones al anfitrión por obtener Site 149, una instalación de la fundación de clase 3 en Sudáfrica. 500 efectivos de combate de clase C, 50 efectivos de investigación, 100 efectivos administrativos y 30 efectivos de mantenimiento. Su reflexión se vio interrumpida momentáneamente por el anuncio de su recompensa. Si bien se trataba de un activo valioso, la clasificación del sitio y la naturaleza de la recompensa no le entusiasmaron demasiado, lo que reforzó su decisión de centrar sus esfuerzos en las próximas negociaciones con el mandarín. Un aspecto positivo surgió gracias a la funcionalidad de la herramienta de localización de SCP. En lugar de ofrecer la ubicación precisa de SCP-677, proporcionaba el nombre de la persona más cercana al objeto. Esta información crucial constituía una pista viable, simplificando la tarea de recuperación y contención. Ahora que el camino a seguir estaba un poco más claro, Alex aceptó la situación tal como era. Puede que el mes no transcurriera con la emoción y la tensión de una contención de Keter, pero le ofrecía la oportunidad de concentrarse en sortear las complejidades de la negociación con el mandarín. El agente Jonathan Graves, ahora un veterano operativo de la Fundación SCP, reflexionó sobre su trayectoria desde ser investigador del FBI hasta su actual papel de alta responsabilidad. Trabajar para la Fundación era un mundo aparte. Los riesgos eran exponencialmente mayores y la naturaleza de las amenazas, más oscura y peligrosa. Las largas e impredecibles jornadas laborales se habían convertido en la norma, pero Jonathan las aceptaba como parte del trabajo. Sin embargo, también tenía sus recompensas. La compensación que le ofreció la Fundación superó con creces cualquier cosa que el FBI pudiera ofrecerle. Su salario era significativamente más alto y el plan de pensiones era 18 veces más generoso. Esta ayuda económica había transformado la vida de su familia. Su esposa, que antes había sido una enfermera dedicada, se jubiló anticipadamente y dedicó sus energías a criar a su nieto y a cuidar de su hogar. Sus vidas, antes limitadas por las dificultades económicas, ahora florecían gracias al generoso apoyo de la Fundación. En la Fundación, circulaba un dicho que se popularizó rápidamente. La mayoría de la gente se esfuerza por no gastar todo su sueldo antes de recibir el siguiente. En la Fundación, sin embargo, nos esforzamos igual de por gastar al menos la mitad antes de que llegue el nuevo ingreso. En realidad, había dos razones para esto. Una era lo generoso que era su salario, y la otra, que resultaba mucho más difícil gastar dinero después de trabajar para la Fundación. Debido a las largas jornadas laborales y al secretismo, ya no era posible. No lo cambiaría por nada del mundo, aunque no era solo la situación económica que ofrecía la Fundación lo que atraía a la gente y los mantenía trabajando duro incluso en condiciones a veces peligrosas y francamente agotadoras. No, en realidad era mucho más profundo. Se basaba en la certeza de que formaban parte de algo grandioso, algo vital. La Fundación SCP lidiaba con anomalías que desafiaban la lógica, con entidades y fenómenos que podían amenazar la esencia misma de la realidad. Su papel en la contención de estos peligros y la preservación de la normalidad le infundió un sentido de propósito y orgullo. No se trataba solo de asegurar que su hijo y su nieto estuvieran bien atendidos económicamente. Se trataba también de dejarles un mundo seguro, de garantizar su seguridad porque el mundo se había vuelto seguro gracias a su trabajo y al de la Fundación. Por eso mismo se entregó por completo mientras lidiaba con la compleja dinámica de la operación en curso. Trabajaba codo a codo con agencias como el FBI, la CIA e incluso Shield. Después de todo, esto servía para ahorrar recursos de la Fundación, mientras que encontrar y contener cualquier instancia de SCP-204 que apareciera era importante.
gran parte del trabajo preliminar podía ser realizado por personas que realmente no sabían lo que hacían. Gente como el hombre que tenía delante, como Phil Coulson. Jonathan había sido informado sobre este hombre, un miembro de alto rango de Shield, de hecho. Su alto rango había dificultado un poco que la fundación le asegurara a Jonathan el importante puesto que aún ocupaba dentro de la investigación. Shield había intentado destituirlo para degradarlo. Afortunadamente, sus recursos les permitieron resistir esta presión. Después de todo, si no estuviera al mando, no recibiría la información más reciente y probablemente no podría actuar ni dar órdenes. Su tarea aquí era importante, aunque en su mayor parte fuera un trabajo de oficina. Sentado en la cima de la pirámide que conformaba esta costosa investigación, tenía acceso a toda la información y podía trasladar a la gente a los lugares donde la necesitaba. Esto incluía, en última instancia, alejarlos de su objetivo una vez que éste hubiera sido identificado y localizado, para que el personal de su propia fundación pudiera intervenir y asegurar el objeto. Él conocía su objetivo y su misión, y sabía que odiaba a Phil Coulson porque ese hombre hizo todo lo posible por dificultar el trabajo de Jonathan. Lo acosaba constantemente, vigilando cada uno de sus movimientos, sin confiar en él en lo más mínimo. Se creía un miembro de Shield tan superior a él que lo consideraba insignificante, incluso una carga. Si tan solo supiera quién era el verdadero problema. Negando con la cabeza, volvió a concentrarse en la misión y en los detalles de su trabajo. En ese momento, él mismo se hacía pasar por un agente de la CIA, manteniendo una presencia vigilante en el bullicioso centro de mando. La sala era un hervidero de actividad, con agentes del FBI y de la policía local y estatal coordinando lo que creían que era la búsqueda de un asesino en serie. Phil Coulson, a quien Jonathan sabía que pertenecía a Shield, se hacía pasar por un agente del FBI. Se le acercó con determinación, con una carpeta de informes en la mano. «Graves, puede que tengamos algo», dijo Coulson, ofreciéndole la carpeta. Testigos informaron haber visto a nuestro sospechoso en el centro de la ciudad. Jonathan sabía que Coulson no le había contado esto por voluntad propia, sino porque Jonathan había logrado presionarlo un poco. No era fácil tomar el mando de los verdaderos agentes de la CIA, pero ahora que estaban firmemente en sus manos, Coulson necesitaba su ayuda, ya que Jonathan podía controlar a la mayor parte de la policía local. Examinando los documentos con ojo experto, respondió con tono mesurado. Esto podría ser una pista. Deberíamos desplegar equipos para investigar, pero debemos proceder con cautela. Este sospechoso es más impredecible que su objetivo habitual. La mirada de Coulson se agudizó, dejando entrever su verdadera experiencia. Ya hemos lidiado con situaciones peligrosas antes, dijo con un tono ligeramente cortante. No somos ajenos a los escenarios difíciles. Coulson había estado diciendo cosas así, siempre seguidas de un intento de solicitar que se le diera más autoridad sobre la situación. Jonathan sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que Shield moviera los hilos necesarios para concedérselo. Lo que significaba que debía resolver este caso y poner el objeto 204 bajo contención antes de que eso sucediera. No solo corría contra el tiempo para salvar más vidas del 204-1, sino que también corría contra el tiempo antes de perder peso. Jonathan lo interrumpió rápidamente antes de que pudiera continuar. No me importa con qué tipo de cosas creas que estás acostumbrado a lidiar. Este es mi centro de mando, así que lo que yo diga es lo que se hace. A Coulson no le hizo ninguna gracia oír eso una y otra vez, así que se apresuró a coordinar a su equipo del FBI. Jonathan volvió a su consola. Se comunicó discretamente con sus contactos de la fundación, asegurándose de que siempre estuvieran un paso por delante. Sus dedos se movían ágilmente sobre el teclado, orquestando movimientos invisibles para las demás agencias presentes. A lo largo del día, Graves manejó con destreza la doble realidad de la operación. En apariencia, era un agente de la CIA que colaboraba con múltiples agencias policiales. En la sombra, era un operativo de la Fundación, manipulando el flujo de información y recursos para garantizar la contención del SCP. A la mañana siguiente, el agente Jonathan Graves llegó al centro de mando con un plan claro en mente. Las interacciones del día anterior habían reforzado su determinación de superar a Coulson y acelerar la contención de SCP-204. Al comenzar el día, Graves fue el primero en dirigirse al equipo reunido, una mezcla de agentes de la CIA, el FBI y las fuerzas del orden locales. Hoy intensificaremos nuestros esfuerzos, anunció.
Quiero que los equipos A y B inicien un rastreo exhaustivo del centro de la ciudad. Los equipos C y D se encargarán de la vigilancia y la recopilación de información. Coulson, que observaba desde la barrera, parecía dispuesto a intervenir. Pero antes de que pudiera hacerlo, Graves continuó. Nos enfrentamos a alguien muy impredecible. Los procedimientos habituales podrían no ser suficientes. Manténganse alerta. La jornada transcurrió con Graves dirigiendo hábilmente la operación, vigilando atentamente los movimientos de Coulson y su equipo. Se aseguró de ir siempre un paso por delante, manipulando sutilmente la asignación de recursos para garantizar que los agentes de la Fundación tuvieran la ventaja. En un rincón discreto del centro de mando, Graves recibió una actualización de su contacto de la Fundación. SCP-204 había sido avistado en una zona apartada, lejos de la vista del público. Esta era su oportunidad. Graves ideó rápidamente un plan para desviar a los demás equipos, creando así una ventana de oportunidad para que los agentes de la Fundación intervinieran. Acabo de recibir información de que nuestro sospechoso podría estar dirigiéndose hacia el extremo oeste, anunció Graves a los presentes. Necesito que todos los equipos cambien su enfoque de inmediato. Mientras los equipos se apresuraban a adaptarse, Coulson se acercó a Graves, con una expresión de frustración apenas disimulada. Este cambio repentino, ¿estás seguro de esto? Graves sostuvo la mirada de Coulson fijamente. Por supuesto. El tiempo apremia. No podemos permitirnos perder esta oportunidad. Con las demás agencias centradas en otros asuntos, Graves hizo una discreta señal a su equipo de la Fundación. En cuestión de horas, SCP-204 fue contenido con éxito y transportado a una instalación segura de la Fundación, todo ello sin el conocimiento de Coulson ni de las demás agencias. Al finalizar el día, Graves sintió una gran satisfacción. No solo habían asegurado SCP-204, sino que también habían logrado mantener la tapadera de la Fundación. Sabía que Coulson y los demás continuarían su búsqueda, sin saber que el asesino en serie que buscaban ahora estaba a salvo dentro de las instalaciones de la Fundación. Los pensamientos de Graves se dirigieron a su familia, a la vida de seguridad y bienestar que les había brindado gracias a su trabajo en la Fundación. Era un trabajo peligroso, lleno de secretos y ambigüedades morales, pero creía en la causa de la Fundación. Estaba haciendo del mundo un lugar más seguro, no solo para su familia, sino para todos. La mañana en el centro de mando estaba cargada de preguntas sin respuesta. El agente Jonathan Graves continuó desempeñando su papel a la perfección, pero la mirada atenta de Phil Coulson lo observaba con una creciente sospecha. Al mediodía, Coulson encontró la oportunidad de acorralarlo lejos de las miradas y oídos indiscretos de sus respectivos equipos. Graves, comenzó Coulson con un tono desenfadado pero la mirada penetrante, tu cambio de tema de ayer, fue una jugada bastante peculiar. Me hizo reflexionar. Jonathan sostuvo la mirada de Coulson con serenidad, sin que su expresión revelara nada. En este trabajo, tenemos que tomar decisiones rápidas basándonos en la información que tenemos, respondió con frialdad. Coulson asintió lentamente, inclinándose ligeramente. Claro, claro. Pero no se trata solo de las decisiones, ¿verdad? Se trata de la información que lleva a esas decisiones. A veces, parece que hay más de lo que vemos. Jonathan mantuvo la compostura. Nuestro trabajo es actuar en base a lo que sabemos, Coulson. Especular más allá de eso no es productivo. Hay una diferencia entre especulación e intuición, replicó Coulson. Mi intuición me dice que nos falta una pieza de este rompecabezas. Y creo que usted sabe cuál es. Graves sintió un escalofrío de alerta. Coulson estaba más cerca de la verdad de lo que le resultaba cómodo, pero no admitir nada era su única opción. La intuición puede engañar. Céntrate en los hechos, Coulson. Así es como atraparemos a este sospechoso. Coulson observó a Graves un momento más, luego retrocedió asintiendo. Quizás tengas razón. Pero he aprendido a confiar en mi instinto. Rara vez se equivoca. Mientras Coulson se alejaba, Jonathan exhaló un suspiro silencioso. La conversación había sido muy tensa. Los instintos de Coulson eran agudos, y Graves sabía que tendría que ser aún más cuidadoso de ahora en adelante. El equilibrio entre mantener su tapadera y cumplir con su deber para con la Fundación nunca había sido tan precario. El centro de mando se había sumido en la rutina habitual, pero la energía cambió notablemente cuando el agente Jonathan Graves comenzó a empacar sus pertenencias.
La pista, antes prometedora, de la operación parecía enfriarse, y los agentes sentían una creciente frustración. Phil Coulson se acercó a Graves con una expresión de triunfo contenido mezclada con curiosidad. He oído que te van a reasignar, comentó Coulson, intentando tantear la reacción de Graves. Graves alzó la vista, con expresión cuidadosamente neutra. Sí, parece que los altos mandos creen que me necesitan en otro lugar. Quizás sea lo mejor, añadió pensativo. La pista se está enfriando aquí, y con tus insistentes sugerencias a nuestros superiores, parece que están de acuerdo. Los ojos de Coulson se entrecerraron ligeramente, con una pizca de satisfacción mezclada con curiosidad. Bueno, siempre pensé que esta operación requería un enfoque diferente. Parece que por fin me han escuchado. Graves asintió, dedicándole a Coulson una media sonrisa. Eso parece. Has sido bastante persuasivo. Sus palabras eran una mezcla cuidadosamente elaborada de verdad y engaño, diseñada para hacer creer a Coulson que su presión había sido un factor decisivo en el cambio de destino. Se estrecharon la mano y Graves pudo ver cómo Coulson pensaba. Sin duda, el agente de S.H.I.E.L.D. estaba sopesando sus próximos pasos en la operación. Buena suerte, Coulson. Mientras Graves abandonaba el centro de mando, sintió la mirada de Coulson sobre él. El agente de S.H.I.E.L.D. probablemente ya estaba planeando cómo sacar provecho de esta nueva situación. La partida de Graves fue una retirada estratégica, una maniobra para preservar el secreto y los éxitos de la fundación. Acomodado en el asiento trasero del coche anodino, Graves esbozó una leve sonrisa de complicidad. Coulson podría pensar que había logrado una pequeña victoria, pero en realidad, SCP-204 ya estaba bajo control, lejos de las miradas indiscretas de S.H.I.E.L.D. y las demás agencias. La mente de Graves se centró en lo que le esperaba, en la siguiente operación encubierta, en la siguiente anomalía. Su trabajo, envuelto en sombras y secretos, nunca terminaba. Cada misión era una pieza del gran rompecabezas de proteger al mundo de amenazas que ni siquiera podía imaginar. Fin del capítulo 40.